Bien, amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos ahora con otro asunto. Les prometí antes de ir a publicidad que la responsable de Vox en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Almería, la número 1, que fue al Parlamento de Andalucía, Luz Belinda Rodríguez, que por cierto pues no ha aparecido en ningún medio de comunicación. Yo he solicitado haber contado con ella aquí en la tertulia, pero es que es imposible dar con ella. En fin, que ha roto a hablar. Y ha hablado en el Parlamento de Andalucía. Y ha hablado... Ha roto agua. Parece que ha dicho que ha roto agua. Ha roto a hablar. Cuando uno está muy callado y nunca dice nada y no quiere ir a los medios de comunicación, de pronto dice, hombre, ha roto a hablar ya, por fin. Ha roto a hablar. Pues, es que no es normal encontrar sus declaraciones en ningún medio de comunicación. Publicaba, no sé si ayer, el Diario de Almería, una entrevista con un miembro de Vox, que parecía que era una novedad importante. O sea, es que parece que el secreto... ¿Cómo se llamaba? No lo sé, pero puede ser Alonso, que es el número 2. Puede que sea, pero en fin. El caso es que dice, es que, claro, que consigas que una pequeña entrevista en un medio de comunicación de un representante de un partido político en el Parlamento de Andalucía, que sea una noticia bomba. Sí, dice, pero es que fíjate, eso te demuestra, eso, y lo cojo también con el tema de Podemos, te demuestra a qué grado de inconsciencia hemos llegado los ciudadanos, porque igual que en su momento se votó, por ejemplo, en Almería, a Podemos, sin tener ni idea de quién era el candidato por la candidata por la provincia de Almería, sino que se votaba a Podemos pues con Vox se ha hecho exactamente lo mismo. Es decir, efectivamente hicieron una campaña electoral sin entrevistas en medios de comunicación, sin hacer declaraciones, sin mandar notas de prensa, sin exponer un programa electoral para la provincia ni para Andalucía, sin estar en los medios, sin publicidad, sin nada. Oye, pues ahí está, la gente les votó. Es que Podemos y Vox son muy paralelos. Más que un partido, es un concepto. Realmente, porque claro, a un partido le tienes que pedir... Yo en esas cosas siempre acabo pensando en que la mejor política es mi madre, que siempre dice, una cosa es predicar y otra dar trigo. Entonces, realmente, Podemos, Vox, son conceptos que realmente no tienen un verdadero programa político para gestionar y para gobernar, sino ideas. Y atajar a las ideas es muy fácil, porque atajas a los sentimientos, a las sensaciones, a los instintos primarios. Hablar a la razón es más complicado y no siempre gusta. Y yo recuerdo en unas elecciones o en una tertulia que al final dijo, tienen un minuto para dar su último mensaje. Y cuando llegó a Pablo Iglesias le sobraron 5 segundos. Y fue una retahíla de mensajes que todos iban a la ira, a una serie de instintos primarios, pero no dio ni un solo concepto a la razón. Y eso es lo que pasa con también porque la gente, y eso tiene el mérito, el dudoso mérito, tanto el PP como el PSOE, de haber llegado al hartazgo y que la gente quiera sensaciones, quiera y tenga instintos primarios, sino que piensen que tienes el boletín oficial, es verdad, y eso te da mucho poder, pero que tienes que convertir en acciones tus ideas, y eso es más complicado. En fin. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía, que ya digo que parece muy extraño que cuando tienes representantes de la provincia de Almería por un partido político, por una formación política, que están sentados en un escaño, que te representan a tu provincia, a todos los ciudadanos, evidentemente, independientemente de quién les haya votado, pero representan a la provincia de Almería, pues sea prácticamente como una exclusiva el que aparezca. Por cierto, quien aparecía en Diario de Almería era el candidato para elegido, Bonilla. ¿Os acordáis? Sí, un abogado, hijo de agricultor, que su padre... El hijo de pero ese no es el otro parlamentario. No. Ese es el que va de candidato. No, todavía él decía en la entrevista que era, digamos, el representante de Vox en el elegido. Exacto. Que todavía no se había determinado las listas y si él encabezaba. Y según parece, según dicen los mentideros, están muy ayudados
por antiguos PAL. Bueno, en fin. Pero vamos, que decía que no estaba ahí como revancha, ni mucho menos y tal. Recuerdo de esa entrevista, ¿no? Que claro, dice, por primera vez en un medio de comunicación y tal, tenemos las declaraciones de... Si es lo más normal del mundo. Debería ser lo más normal del mundo. Debería de ser, si es que debería de estar hoy mañana en el otro. Pero en esa entrevista, que yo sí la he leído, la verdad es que no, dice cosas medianamente sensatas y que posiblemente podríamos suscribir cualquiera. Bueno, pero vamos a ver si se puede suscribir lo que decía Luz Belinda Rodríguez, candidata número 1 y, por supuesto, ya en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Almería, hablando del servicio de rescate, salvamento, ONG. Hay una mezcla de cosas, porque parece que el concepto de salvamento marítimo no lo tiene muy claro Luz Belinda, y de una noticia que se podría vender bien, que todo el mundo prácticamente con criterio y con sentido común dice, hombre, además aquí teníamos sentado a un representante de la policía y tuvimos también a personas que saben muy bien cómo funciona esto en salvamento marítimo, la subdelegación del gobierno, etcétera. Decía, lo que no puede ser es que te llamen por teléfono desde Marruecos y te digan, acaba de salir una patera y que salvamento marítimo se plante dentro de las aguas territoriales de Marruecos. Esto no es un rescate, esto es un traslado, esto es como el radiotaxi marítimo. Entonces no puede ser. Eso lo entendemos, evidentemente, pero hay que saber venderlo. Vamos a ver cómo lo explicaba, por decir algo, Luz Belinda Rodríguez. Diferentes al dolor humano, señoría. Pero acabar con el mal llamado, queremos acabar con los mal llamados rescates, por las diferentes ONG, salvamento marítimo, en el Mediterráneo. Es necesario para paliar el efecto llamada, que no solo propicia que cada año fallezcan más y más inmigrantes en nuestros mares, convirtiendo el Mediterráneo en un gran cementerio. Hasta ahí lo que tenía, es que lo hemos cogido. Si hubiese dicho ONGs o salvamento marítimo, se hubiese entendido. Por eso es que lo engloba como uno ONG. Es que el problema es que no le veis el potencial. Que no sabe... No veis el potencial. Estáis solo en la crítica. Yo creo que si Sócrates, su discípulo Platón o su discípulo de Platón, Aristóteles, hubieran visto, estarían viendo como en La Voz, ¿no? Cuando sale un artista prometedor, pues le ves el potencial. Ten cuidado es con la eso. portavoz adjunta del grupo, que es la portavoz adjunta. O apaga y vámonos, pues Rafa Marto. Ten cuidado con eso. La portavoz adjunta podrá ser de lo que quiera, pero que está interviniendo en un parlamento ante 200 o 100 y pico parlamentarios. Es más pequeñito porque es una comisión, es decir, es la comisión del Parlamento. Que hay menos gente, puede estar más tranquila cuando tenga que intervenir como portavoz en el Parlamento. Lo hemos dicho fuera de antena y creo que se puede reproducir, que de alguna manera está planteando... Bueno, cuidado, que hemos dicho varias cosas. que está planteando, poniendo encima de la mesa un problema importante, que es un problema que posiblemente todos nosotros nos gustaría analizar, porque no en blanco y negro, pero que realmente ahí hay un problema, y que de alguna manera la estás escuchando y dices, yo esto pero si es así muy fácil, no lo suscribiría. Si es muy fácil, vamos a ver. Si tú tienes una facilidad por parte de un país como España, desde Marruecos tú sacas lo que quieras y en las condiciones que quieras, y economizas incluso en seguridad. ¿Por qué vas a utilizar una patera cuando puedes utilizar un pato de goma? Si es lo mismo. Coge un pato de goma que te sale más barato que la patera. Pero es que ni siquiera eso. Sube a 4 y llama por teléfono. Y ya te llegará salvamento marítimo a recogerlos. No, es que entonces, ¿cuál es el problema? Que si todo eso prolifera... El pato te mojan los pies. No, pero vamos a ver. Hombre, pato te mojan los pies. Estoy exagerando, Paco. Estoy exagerando. Te entiendo. Pero me entiendes. Y espero que se me entienda lo que quiero decir. Sí. Cuando eso prolifera tanto, ya llega un momento en que la economía de escala baja. Y entonces dice, bueno, pues vamos a abaratar el riesgo. Y abaratar el riesgo, porque saben que enseguida tienen el teléfono y tienen a salvamento marítimo, que no tiene ningún problema en meterse como se ha metido a 39 grados de latitud, que es enfrente de Melilla. Para solucionar ese problema hacen falta muchas cosas que posiblemente se nos puedan escapar a todos. Pero si hay algo que se quiera solucionar, todo pasa por la colaboración del Reino de Marruecos. Por supuesto.
Con la colaboración del Reino de Marruecos, pero la mitad de toda esta historia hay que explicarlo bien, hay que explicarlo bien. Estamos de acuerdo, vamos a ver, pero si lo hemos hablado antes, estamos de acuerdo en que los partidos que llegan nuevos tienen una ventaja sustancial por el cabreo, el enfado, las molestias de la gente, que tampoco sería muy entendible, pues, en mi opinión, pero lo hay, y tienen unos meses muy buenos, unos meses de crecimiento muy importantes, pero después, a no ser que sepas captar rápidamente qué tipo de personas pones en esos cargos públicos, este tipo de sorpresas nos lo vamos a llevar más adelante. Pero, sí, bueno, solamente una acotación muy rápida de Martos. Muy breve. Lo primero es que, claro, está hablando y se nota de cosas que desconoce. Porque, por ejemplo, no solo es obvio que Salvamento Marítimo no es una ONG y por lo tanto no lo pueden meter ni siquiera con el O en medio. No lo puedes, porque son dos cosas distintas. Una cosa son las ONG que pueden acabar lucrándose de eso, y esa es una cuestión, y otra Salvamento Marítimo. Bien, pero es que aparte de eso, del total de acciones que lleva a cabo Salvamento Marítimo en un año, y son los datos de 2017, solamente el 25% corresponden a patera, a inmigración, solo el 25%. Y otro dato más, en 2017, últimos datos oficiales, Marruecos atendió 5.000 pateras. Vale, es la tercera parte aproximadamente de lo que atendió España. Bien, bueno, pero es otro dato. En fin, los datos son una cosa y después la realidad es otra, que no se corresponde muchas veces con los datos oficiales. Se nos va el tiempo y yo quisiera, al principio dije, hombre, que había unas declaraciones sobre la opinión que les merece a la Cámara de Comercio y a Sempal, a sus respectivos presidentes, el anticipo de elecciones al 28 de abril. Y claro, pues ahí se han arriesgado de una manera que yo quería que lo analizase Jorge, porque digo, esto es una cosa impresionante, porque claro, se han arriesgado de una manera tremenda, una cosa increíble. Vamos a escucharla, vamos a escucharla, pero a mí porque me mete en ese... ¿Te crees preparado para tanta tensión? Tú sabes que en mi aldea lo único que hacemos es tomar café y mirar el mar, ¿no? Ya verás qué tensión se respira en cuanto a las declaraciones y sobre todo lo novedoso del riesgo que tiene y lo aventuradas que son. Vamos a escuchar lo que decían presidente de la Cámara y presidente de Asempal. Lo más importante es que haya una estabilidad en todos los sentidos. La economía funciona con estabilidad y si la decisión es que haya unas elecciones ahora, pues nada, vamos a las elecciones. Nosotros, obviamente, empresarialmente lo que queremos fundamentalmente es que haya consenso y que la economía pueda seguir funcionando. Y yo creo que es lo deseable para todo el país. Nosotros, desde el punto de vista empresarial, es que el motor de la economía no se pare. Para que el motor de la economía no se pare hay que generar confianza. Y para poder tener confianza necesitamos estabilidad. Por tanto, nuestros políticos han decidido celebrar estas elecciones. Nosotros lo que le pedimos es que se celebre en buena concordia, que se lleguen a buenos pactos una vez que se hayan realizado y que tengamos un país estable para que la economía pueda avanzar. A mí lo que me encanta son los de los buenos pactos. Bueno. Sí, ya los dan por adelantado. Exacto. Esto para las vacas tiene que venir estupendo, los buenos pactos. Yo creo que no hubiese estado mal que hace ya algunos meses hubiesen empezado a manifestar con rotundidad en la deriva que estaba llevando el gobierno socialista y en la situación que nos hubiese puesto en el largo plazo. Y lo que pasa es que yo entiendo que institucionalmente es muy complicado porque representas a una masa de empresarios y que es importante. Yo mismo, si tuviese que hablar desde un punto de vista institucional, no hablaría con la sí, como habla el presidente de la Cámara de Valencia, por ejemplo. Pero es decir, que nosotros efectivamente estamos en una situación donde tenemos todo lo del corredor mediterráneo, tenemos muchas cosas que están para reclamar a uno y a otro. Y eso va por tiempos. Unas veces se reclama más y otras veces se reclama menos. Y vuelvo a insistir, es decir, desde el punto de vista institucional, yo entiendo que hay que nadar y guardar la ropa y hay que tener una conversación mucho más medida, pero yo creo que también esos señores nos representan, por lo menos a gente como yo, y que nosotros no podemos individualmente hablar, o sea, porque las represalias que después puede ocurrirte como empresario son muy grandes. Solamente a nivel institucional es los que tienen que, de alguna manera, ser el altavoz
de nuestros intereses. Pero flojito. No, al contrario, muy fuerte, muy fuerte. No, altavoz, pero flojito. Como decía aquel también presidente de la Cámara de Comercio. Para que no me estropeen la siesta. No, era cuando venían de Madrid, que les dijo el ministro, dice, sí, protestás, pero flojito. O sea que fueron presidentes de la Cámara y presidentes de Asempan, los dos. Y vinieron y flojito, efectivamente, que iban a hacer los pobres. Si esto va así. Sí, claro, la política te enseña, hay otros que lo aprenden rápido y dicen, bueno, no vaya a ser que me estropeen el negocio. La verdad es que el problema es depender tanto de los políticos, ¿sabes? Sí, ese es el problema, que la sociedad civil está poco estructurada. Pero de todas maneras, por ejemplo, se produce, no hace tanto tiempo, con motivo del corredor mediterráneo, cuando nos reúnen en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, y oyes a determinados empresarios en sus declaraciones públicas y después cuando le ponían la alcachofa y dices, joder, se les entiende todo. Sí. Se les entiende todo y no hay por qué ser agresivo ni nada. Claro. Es decir, yo defiendo esta postura y la defiendo con integridad y la defiendo con totalidad. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Paco Micián, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Igualmente Jorge Molina. Buenas noches. Y Rafa Martos, ¿alguna novedad en noticiasdealmería.com? No, ya veremos qué de para mañana. Bueno, vamos a ver. Más nombramientos no hay, ¿no? De momento. No, la semana que viene habrá más. La semana que viene. Lo bueno que tenemos este cambio es que estamos conociendo el montón de cargos que dependían de la Junta de Andalucía. Muy bien, muchas gracias. Saludos amigos, hasta mañana, muy buenas noches.